Hola, mi nombre es David y estudié psicología. He estado interesado por la mente humana, el comportamiento humano por muchísimo tiempo, por lo que me he preocupado por estudiar desde psicología deportiva hasta psicología clínica, psicología industrial y diferentes maneras para mejorar el mindset. Asimismo, me considero una persona con una buena conexión espiritual con Dios, que en mi opinión es Jesucristo. Cada quien podrá tener sus diferentes perspectivas, pero les quiero hablar un poco sobre cómo modificar la felicidad. Y primero hay que mencionar que esta es volátil, o sea, nunca va a estar estable, nunca vamos a estar felices todo el tiempo, pero sí podemos decidir estar felices más veces de las que no. Entonces, les voy a comentar un poco brevemente. Voy a tratar de que este video sea corto, pero con mucho valor, para que ustedes entiendan cómo el elegir ciertos pensamientos impacta en gran manera nuestra biología. Vamos a empezar con un versículo bíblico que dice Proverbios 23:7, porque como piensa dentro de sí, así es. En inglés se escucha más bonito y es As a man thinketh in his heart, so is he. Entonces, como pensamos es como somos prácticamente. Este versículo enfatiza que la verdadera identidad y carácter de una persona se refleja en lo que piensa en su corazón, no necesariamente en lo que dice o aparenta. Entonces, es una completa verdad y es un hecho de cómo nuestros pensamientos moldean cómo nos sentimos, cómo nos comportamos y al final quiénes somos. Entonces, veamos un poco de las frecuencias. Y es aquí donde lo quiero mantener simple y sencillo, porque se puede complicar todo lo que ustedes quieran. Entonces, aquí puse un chart. Básicamente enseña desde una frecuencia baja hasta cómo va subiendo. Y si ven, las palabras que están a la par están conectadas con una frecuencia baja. Entonces dice, frecuencia baja, eh, cuando sentimos vergüenza, apatía, miedo, deseos obviamente humanos del mundo, ¿verdad? Como esto está conectado con vicios, con el deseo sexual, con la gratificación instantánea, enojo, orgullo, y ahí poco a poco va subiendo. Entonces entramos a coraje, neutralidad, eh, aceptación, amor, paz, iluminación. Asimismo, no está acá, pero autenticidad, un sentido de ser auténticos. El ser auténticos también nos hace vibrar alto, nos hace estar en una frecuencia alta. Entonces, ¿cómo esto se conecta con la biología? Lo que decía la Biblia. Veamos el texto que puse acá. Dice, las frecuencias en los humanos representan niveles de conciencia y estados emocionales que influyen en nuestro cuerpo. Estas frecuencias pueden afectar la producción de hormonas y neurotransmisores, impactando nuestro bienestar físico y mental. Entonces, eh, creo que si ustedes me siguen por otros lados o me conocen, saben que siempre hablo de la importancia de nuestro diálogo interno, y como muchas personas tienen un diálogo interno muy negativo, y cuando cometen un error, desde el más mínimo hasta el más grande, se culpan mucho, se hablan negativamente, y esto impacta su manera de sentirse, por supuesto. Entonces uno tiene la capacidad de alimentar un pensamiento o de desecharlo. Todos vamos a tener pensamientos negativos, pero es importante saber no quedarse con ellos y dejarlos pasar, y quedarse pues con los que uno sí quiere quedarse, con los positivos. Al final, una frecuencia, tal vez para algunos que nunca han escuchado esto, se escuchará como muy fugazi, pero en realidad una frecuencia es como una vibración, ¿ok? Y el mundo está lleno de vibraciones. No son malas, simplemente existen. Una frecuencia es básicamente, si lo queremos poner como un ejemplo y materializarlo, es si ustedes van en el carro y ponen el radio, cuando van encontrando una estación, eso es una frecuencia, ¿ok? La música es una frecuencia. Si yo estoy en un ambiente
en una sala pequeña, por ejemplo, y estoy con diferentes individuos, con amigos, estamos escuchando cierto tipo de música que es tranquila, es relajada, vamos a estar en la misma frecuencia porque la música tiene beats, ¿ok? Y esos beats nos hacen estar en una vibra. Y lo mismo es si escuchamos una música más intensa, un género tal vez como rock fuerte o tal, obviamente nuestra vibra va a ir elevándose y no quiere decir que sea positiva, solo quiere decir que es otra frecuencia, ¿ok? Es un ejemplo conciso ahí. Pasamos a la siguiente diapositiva y aquí está la separación entre las frecuencias bajas y altas. Entonces, frecuencias bajas, estados emocionales como la vergüenza, la culpa, el miedo, activan el sistema de estrés, aumentando el cortisol y la adrenalina. Entonces, si ustedes ven, estos estados emocionales activan ciertos estados biológicos, ¿ok? Pasan, pasa cierta actividad hormonal y de neurotransmisores adentro, ¿ok? Todo porque viene de un pensamiento, de cómo empezamos a pensar de cierto estímulo, de cierto suceso. Y muchas veces dos personas diferentes pueden reaccionar de manera distinta hacia un mismo estímulo, ¿ok? Entonces, es importante empezar a manejar esto, empezar a entenderlo y saber, ¿verdad?, de que esto puede generar cambios en el cuerpo. Entonces, pensémoslo así. También nuestras acciones nos van a llevar a sentir este tipo de cosas como vergüenza, culpa, miedo. Por ejemplo, procrastinación. Procrastinación muchas veces provoca vergüenza porque sabemos que pudiéramos estar siendo más productivos y en vez de eso estamos siendo haraganes. Eso provoca vergüenza y por lo tanto aumenta el cortisol, nos empezamos a sentir mal con nosotros mismos y llevamos esa energía negativa. Por el otro lado, veamos las frecuencias altas. En las frecuencias altas es lo contrario, básicamente. O medias, perdón. Neutralidad, aceptación, cuando empezamos a entender más esto y conscientemente decidimos tomar mejores acciones, empezar a hacer ciertos cambios, tal vez en cuanto a la productividad, en cuanto al ejemplo anterior, ser un poco más productivos, levantarnos un poco más temprano, empezar a hacer ejercicio, por más mínimo que sea, ¿ok? Pero esto nos va a empezar a dar más neutralidad y se va a empezar a estabilizar nuestro sistema nervioso. Se reduce el cortisol, se equilibran los neurotransmisores como la serotonina y mejora obviamente la claridad mental. Entonces, las acciones también son importantes. No es puramente de pensamientos, los pensamientos son clave, pero también uno puede ir tomando ciertas acciones positivas que sabemos que nos van a beneficiar para ir afectando nuestras frecuencias. Y esto se puede hacer en el día a día. En la mañana es súper importante hacerlo porque usualmente cuando uno se levanta no tiene toda la energía del mundo, no tiene los mejores pensamientos del mundo, es difícil levantarse temprano. Pero si se empiezan a hacer pequeñas acciones, empezamos a subir nuestra frecuencia que empieza desde casi que el nivel más bajo hasta que va subiendo poco a poco. Ahora pasamos a las frecuencias altas. Y si ven, lo que estoy hablando aquí básicamente es la conexión, es como un triángulo que tiene los pensamientos con las acciones correctas, con nuestra frecuencia o al final cómo nos sentimos y quiénes somos al final del día. Las frecuencias altas, amor, paz, iluminación, como les decía, que no está aquí, pero autenticidad, un sentido de ser auténticos, de no ser falsos con los demás, de no ser falsos con nosotros mismos. Esto nos va a tener un estado elevado, ¿okay?, de frecuencia. Y estos mismos activan la liberación de endorfinas como oxitocina. O sea, se ha comprobado científicamente que cuando recibes un abrazo, recibes afecto, se libera la oxitocina. Entonces, otra vez, es una acción. Podemos decidir tomar ciertas acciones en vez de otras para afectar nuestra frecuencia.
Entonces, dopamina, serotonina, obviamente sabemos que esto lo afecta la actividad física. Entre más intensa sea su actividad física o sus entrenos, más elevados van a estar en frecuencia porque más dopamina, más serotonina van a liberar. Si yo solo voy a hacer un entreno de 10 minutos a super low pace, no va a ser lo mismo a que si me saco el jugo, levanto pesado por 1 hora. ¿Ok? Todo esto también refuerza el sistema inmune, por supuesto, este tipo de acciones, de actividades, de estados. La paz y la iluminación están relacionadas con la activación del sistema parasimpático, promoviendo la longevidad y el equilibrio hormonal. Entonces, otra vez, todo está conectado, básicamente. Y entonces mi pregunta para ti es, ¿qué elegís? ¿Verdad? Este es un ejemplo de cuando vemos un estímulo, una persona exitosa, bien vestida, bien arreglada, con un buen carro. Hay dos tipos de personas o dos tipos de reacciones usualmente. Para generalizar, te puedes sentir bien por esa persona, te puedes sentir inspirado, puedes querer pedirle consejo, acercarte a él, asumir cosas buenas, que estos méritos o estos logros eh, se obtuvieron porque él se esforzó. O la otra reacción es negativa, sentir envidia, sentir celos, sentir enojo incluso. Si se dan cuenta, son dos frecuencias completamente diferentes. Y la mayoría de personas que están en una frecuencia baja están en un nivel bajo en la vida también. ¿Ok? Entonces, a partir de ahora, quiero que se cuestionen cada vez que vean un estímulo positivo, porque es lo que es un estímulo positivo. ¿Cómo automáticamente reacciona su cerebro? ¿Cómo reacciona su conciencia o inconsciencia incluso? ¿Cómo les hace sentir ver éxito? ¿Cómo les hace sentir ver algo positivo, ver que alguien está ganando? Porque la mayoría de personas se sienten mal, se sienten inseguras cuando ven algo bueno, ¿ok? Y esto solo los pone más abajo de lo que ya están. Entonces, conexión. Nos mantenemos más tiempo en frecuencias altas o bajas. Todo empieza, como dice la Biblia, en nuestra manera de elegir pensamientos. Cómo actuamos también. Qué acciones, microacciones tomamos temprano en el día. Temprano en el día es clave, ¿verdad? Porque como les decía, es cuando uno se levanta grumpy, de mal humor. Muchos dicen, y otra vez regresamos al diálogo interno, es que no soy una persona mañanera, es que yo no puedo entrenar en la mañana, es que no tengo la energía, es que no he comido. Son excusas, son creencias limitantes. Desde que se dicen eso y se lo creen, se están reforzando de que no lo van a hacer y no lo pueden hacer, ni siquiera lo han intentado. ¿Ok? Es todo el pensamiento, o sea, la manera de pensar. Entonces, cómo actuamos, cómo pensamos, todo esto afecta nuestra frecuencia y es literalmente una cosa constante, es constante actividad. Es como que si estuviéramos live constantemente eligiendo nuestras frecuencias basadas en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. La mayoría de gente está en un loop, en una chibolita de nieve que va creciendo y creciendo de negatividad. Se levantan en la mañana, mal humor, malas acciones, distracciones, adicciones, malos hábitos, celos, envidia, resentimiento. Brother, esto solo te va a ir poniendo más abajo y al final todo se junta, todo se acumula y a largo plazo no vas a desarrollarte, ¿ok? Entonces decidamos ponernos en una frecuencia alta desde temprano en la mañana todos los días. Hay que ser súper constante con esto, ¿ok? Y mi pregunta es, ¿qué tan seguido elegís bien? Esto determina nuestra frecuencia, producción de hormonas, nuestro físico, cómo nos vemos y al final nuestra realidad. O sea, tenemos toda la capacidad del mundo para afectar cómo nos sentimos en base a cómo pensamos, cómo actuamos y por lo tanto las cosas que tenemos en la vida, y no me refiero a lo material necesariamente o únicamente, que también es importante, sino a cuestión de relaciones, oportunidades, eh, círculo social, círculo de entornos, ¿ok? Entonces,
qué pensamientos vas a nutrir de ahora en adelante. Espero que este video te haya enseñado algo y que te cuestiones de ahora en adelante qué tan positivo pensás o qué tan negativo habías estado pensando. Let's go. Hasta la próxima.